No sé si ustedes han oído hablar de este tema. Tal vez usted no lo escuche como tan abiertamente, ¿verdad? Es decir, muy difícilmente un predicador va a decir: bueno, mis queridos hermanos, hoy les voy a hablar del pensamiento positivo o de la confesión positiva. Pero sí sé que muchos o todos hemos oído hablar o hemos escuchado frases como: hermano, yo te decreto hoy prosperidad, yo te decreto salud, dinero y amor. Yo decreto que hoy o que cosas grandes van a venir sobre tu vida. Miren, yo les decía una vez, yo siempre que escucho esa expresión, cosas grandes van a venir sobre tu vida, yo como que trato de asustarme porque no sé si se me va a caer encima un elefante o un edificio, porque ¿qué cosas, mis hermanos, oído? ¿Qué cosas más grandes pueden venir sobre nuestra vida que la presencia de Dios que está en cada uno de nosotros? La pregunta es: ¿acaso hay algo más grande que la presencia de Dios dentro de nuestra vida? Por favor. Otro término de la confesión positiva es: yo confieso sobre tu vida X. Oye, tonterías. A veces dicen: te envío riqueza, prosperidad. Yo digo a veces: ¿por qué no se envían ellos mismos lo que están deseándole a otra persona? Si tienen el poder para hacerlo, ¿por qué no lo envían sobre ellos, sobre cada uno de ellos? Mis hermanos, estas expresiones no son más que confesión positiva, que pensamiento positivo. Y mis hermanos, el problema de todo esto es que eso no está en la Biblia. La Biblia no enseña por ningún lado esas cosas. Ahora, ¿qué es la confesión positiva? Esa confesión positiva es una costumbre o una práctica de decir en voz alta palabras bonitas o cosas que deseamos que vengan a nuestra vida, con la esperanza de que eso se haga realidad en nuestras vidas. Pero hay algunas cosas, mis hermanos, equivocadas con toda esta filosofía. Y lo más peligroso de todas estas palabras es pensar que tienen una especie de poder místico o poder creativo o mágico que podemos usar para conseguir aquellas cosas que se nos antojen, las cosas que nosotros queremos y deseamos. Esta doctrina es una doctrina que es muy popular entre los seguidores de la doctrina de la prosperidad, que ya muchos conocemos, y que afirman que esas palabras o que nuestras palabras tienen dizque un poder creativo, y que si decimos las palabras en voz alta, correctas, con una fe correcta, entonces podemos obtener riquezas, salud, prosperidad, todo lo que nosotros queremos o anhelamos, lo que queramos. Bueno, los predicadores de esta doctrina pues lo enseñan de una manera muy espiritual, de una manera que parece bonita y correcta a la luz de la Biblia. Ellos dicen, por ejemplo, la confesión positiva es usar nuestra fe para mover o para activar el corazón de Dios. Y eso obviamente suena súper espiritual, ¿cierto? Suena muy bonito, suena como muy espiritual. Uno de los expositores más fervientes de esta falsa doctrina es un hombre llamado Kenneth Copeland, quien lo aprendió obviamente de otros personajes que le enseñaron a él. Este predicador, por ejemplo, en sus enseñanzas dice algo muy curioso respecto a la fe. Yo lo he tomado textualmente en algunas partes de sus mensajes, de sus prédicas. Por ejemplo, él dice que la fe es una fuerza poderosa que, así como la fuerza de la gravedad hace posible la ley de la gravedad,
Así la fe hace que trabajen las leyes del mundo espiritual. Este mismo hombre dice algo también terriblemente herético e insensato a la luz de la palabra de Dios. Dice, por ejemplo, repito, estoy leyendo textualmente lo que él dice. Dice, Dios no puede hacer nada para usted separado de la fuerza de la fe. Dios no puede hacer nada para usted separado de la fuerza de la fe. Él dice también, sin ella, es decir, sin la fe, Dios no tiene poder alguno sobre usted. ¿Cómo le parece? Dios no tiene ningún poder sobre nuestra vida si nosotros no tenemos fe. No puede hacer nada Dios, no puede hacer nada. Imagínense. Así que el pobrecito de Dios necesita de nuestra fe para poder actuar, para poder hacer algo en nuestra vida. Qué tremendo, ¿verdad? Yo me pregunto, ¿cuál sería entonces la interpretación de estas personas de la sanidad, por ejemplo, allí en el estanque de Betesda? Ese pobre infeliz ahí no tenía ni pizca de fe, ni siquiera sabía quién le estaba hablando. No pudo ni responder lo que el Señor le preguntó. ¿Cómo haría entonces Jesús para sanarlo? ¿Cómo les parece, mis hermanos, semejantes barrabasadas de esta clase de personas que mueven o que afectan a miles y miles de personas en todo el mundo? Es decir, Dios necesita de la fe que Él nos dio para que Dios pueda hacer algo. ¿Cómo les parece increíble? Dios necesita de lo que Él nos dio para poder actuar en nuestra vida. Como quien dice, Dios no puede hacer absolutamente nada sin nosotros. No puede hacer absolutamente nada si nosotros no se lo permitimos por medio de nuestra fe. Yo les cuento que hace algo más de 20 años, cuando Dios nos salvó a mi esposa y a mí, allí en una congregación que Dios usó para que nosotros conociésemos la verdad del Evangelio. Ahora, esa congregación es una congregación donde se practica y se enseña la doctrina de la prosperidad y la confesión positiva, su máxima expresión. Pero yo les recuerdo que Dios muchas veces usa hasta el mismo diablo para llevar a cabo sus planes y sus propósitos en la vida de una persona. Cuando nosotros comenzamos allí en esa congregación nuevecitos, como se dice, recién empaquetados, empacaditos, una de las primeras tareas que nos pusieron allí en la clase bíblica fue leer un libro llamado La Cuarta Dimensión. Un libro escrito por un pastor coreano, Pastor Cho, que de hecho la semana pasada creo que falleció. Dios le haya perdonado. Es la congregación más grande del mundo, es considerada la más grande del mundo, casi más de 100,000 miembros tiene, imagínense, la más grande del mundo. El libro se titula, repito, La Cuarta Dimensión. No se lo recomiendo. Este libro básicamente no habla de otra cosa que de la confesión positiva, del pensamiento positivo. Y en uno de sus apartes de este libro dice lo siguiente, repito una vez más textualmente leyéndolo. Dice: Jesús está limitado a lo que usted habla. Claro, en nuestra época de bebés espirituales decíamos, tremendo, ¿verdad? Jesús está limitado a lo que usted habla. Si usted no confiesa claramente la palabra de fe, la presencia y el poder de Dios nunca podrán actuar sobre su vida. ¿Cómo les parece? Parece un disparate todas estas cosas, ¿verdad?
pero muchos miles y cientos de miles de personas en el mundo lo han abrazado esta doctrina. ¿Cómo les parece? El pastor de la iglesia más grande del mundo, toda su vida enseñó esto, que el Señor Jesucristo, es decir, el Dios mismo, está limitado para actuar en nuestra vida por lo que nosotros decimos, por lo que nosotros hablamos. Ahora, si nosotros analizamos estas expresiones o estas palabras a la luz del descubrimiento científico más avanzado de la historia, llamado sentido común, podemos preguntarnos entonces, ¿qué pasará con las personas mudas, las que no pueden hablar? ¿Qué pasa con los muditos que no pueden decretar, no pueden confesar, no pueden hablar en voz alta lo que ellos quieren? ¿Qué pasará con ellos? Que se los coma el tigre entonces, ¿verdad? Porque no pueden decretar, confesar, hablar las cosas que ellos quieren que sucedan en sus vidas. Miren, otro aparte del libro La Cuarta Dimensión dice lo siguiente: usted no puede crear la presencia de Dios solo con su boca. Usted puede crear la presencia de Dios solo con su boca. No hay otra manera de que Dios venga a nuestra vida, dice, si no es por medio de nuestra boca. ¿Dónde dirá eso en la Biblia? ¿Dónde? ¿En cuál Biblia estará escrito eso? Dice, solo con su boca. Así que si usted habla de salvación, aparece el Cristo Salvador. Si usted confiesa sanidad, ¿qué pasará? Aparecerá el Cristo sanador, ¿verdad? Si usted confiesa prosperidad, pues va a aparecer el Cristo de la prosperidad. Si usted confiesa milagros, entonces activará el Señor de los milagros. Eso lo dice repito, el pastor de la iglesia cristiana más grande del mundo. Miren, algo más que dice este señor. El Señor está limitado por nuestros labios y por nuestras palabras, y Él depende absolutamente de lo que hablamos. Qué Dios tan pequeñito, ¿verdad? Qué Dios tan limitado que tenemos. Se habrá visto, mis hermanos, semejante despropósito más grande que todas estas tonterías escritas, repito, por el pastor de la iglesia más grande del mundo. ¿Saben de dónde vienen todas estas cosas? ¿De dónde vienen todos estos pensamientos, estas doctrinas? Vienen del budismo. ¿Y saben algo más? Este mismo escritor, es decir, el mismo pastor Cho, quien escribió este libro, enseñaba que a los budistas les funcionaba eso. Y que como a ellos les funcionaba, entonces a nosotros también nos debe funcionar y que debemos practicarlo por eso. Mis hermanos, ¿de cuándo acá el Buda le va a enseñar a Dios? ¿De cuándo acá el Buda es más grande que Dios? Por favor. ¿Han escuchado ustedes expresiones como: en mi boca está el poder de la vida y de la muerte? Por tanto hablaré palabras de vida y no de muerte, palabras de salud y no de enfermedad, palabras de riqueza y no de pobreza, porque en mi boca está el poder de la vida y en mi boca hay un milagro. Creo que hasta hay un programa por ahí de un predicador: en mi boca hay un milagro. Imagínense cuántos milagros hay aquí que ustedes no han activado. Así que, según estos predicadores, en nuestra boca está el poder de hacer todo lo que se nos antoje. Imagínense. Yo creo que podríamos ir hasta la luna o hasta Marte con el poder de la boca de estos pseudo predicadores. Mis hermanos, nada más alejado de la realidad y totalmente descontextualizado estos textos bíblicos que usan estos
falsos maestros, para afirmar que en nuestra boca hay un poder creativo, que nuestras palabras tienen un poder místico especial. Ahora, ¿de dónde sacan todo esto? ¿De dónde? ¿Sabe de dónde? De la misma Biblia. Pero obviamente, repito, totalmente descontextualizado. Vamos a ver un ejemplo, dos. Proverbios capítulo 6, verso 2. Vamos a mirar Proverbios capítulo 6, verso 2. Dice la palabra de Dios: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Una de las expresiones, repito, más usadas por esta clase de predicadores, ¿verdad? Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Es decir, ellos dicen, lo que tú digas, lo que tú hables, eso va a pasar, porque has quedado ahí enlazado, has quedado atado con lo que has dicho. Ahora, al leer este texto así normalito, así nomasito, pues, ¿qué dice uno? Ah, no, claro, ahí está, ¿verdad? Así dice la Biblia y eso es lo que parece enseñar. Así que estos hombres, pues, dirán algunos, tienen la razón. Mira que dice, has quedado preso con los dichos, enlazado con las palabras de tu boca. Pero mis hermanos, les recuerdo que nosotros no podemos leer los textos así nomás sueltecitos. Existe algo que se llama, recuerden, no sé si se les ha olvidado, la hermenéutica. Recuerdan que estudiamos aquí los domingos la hermenéutica. Hay una regla de la hermenéutica que dice que no podemos interpretar un texto aislado, sino que debemos mirar su contexto, de qué está hablando, a qué se refiere. Así que, mis hermanos, aplicando esa regla de hermenéutica a este texto, vamos a ver qué resulta. Vamos a leer el verso 1, desde el verso 1, el verso anterior dice: hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, ¿qué pasa? Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Mis hermanos, ¿qué está hablando aquí? ¿A qué se refiere esto? Pues a los fiadores. Está hablando de las personas que sirven de fiador a otra persona, de las personas que dan su palabra para responder por las deudas de otro. Si tú das tu palabra a una persona para responder por la deuda de otro, pues has quedado enlazado en lo que tú has dicho, en tu promesa de cumplir o de pagar si el otro no puede pagar. Aquí está hablando de eso, mis hermanos. No está hablando de ningún poder especial en nuestra boca. No está hablando de ningún poder mágico ni místico en nuestras palabras. Así que nada que ver con confesión positiva ni con pensamiento positivo. Otra expresión usada por estas doctrinas, miren, dicen, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Se dan cuenta? Porque cuál es tu pensamiento en su corazón, tal es él. Miremos el texto completo, dice. Ellos usan este texto para decir que todo lo que pensamos, eso va a ser de nuestra vida. Dice, no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares. ¿Está hablando de quién? De todas las personas, no. Está hablando de una persona en particular. Se refiere aquí a alguien, está hablando del pecado, del lujo y del engaño de las riquezas. De esta clase de personas en particular. Le dice, no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento, su corazón, tal es él. No se refiere a todas las personas, no está generalizando. Pero estas personas nos quieren meter en la cabeza que nosotros somos los dueños y señores del universo y que tenemos el poder en nuestra boca, en nuestros labios para controlarlo todo. Eso, mis hermanos, es un engaño del diablo, un engaño de Satanás. Quien quiso hacerle creer eso allá a Adán y Eva, que ellos podrían ser como Dios, que llegarían a ser un Dios más.
con el mismo poder creativo que tiene Dios? ¿Creen que nosotros podemos llegar inclusive a controlar a Dios? Y que somos los dueños absolutos de nuestro destino. Que somos los capitanes de nuestra barca, de nuestro destino. Mis hermanos, por favor, ¿de cuándo acá? Si esto fuese verdad, si pudiésemos con nuestra boca, si pudiésemos con nuestras palabras controlar nuestro destino, entonces la pregunta más obvia que nosotros deberíamos hacernos es: ¿para qué necesitamos a Dios? ¿Para qué estamos aquí escuchando todas estas cosas? ¿Para qué? ¿Para qué Dios? Si yo puedo obtenerlo todo a través de mi boca, de mis palabras, de mi fe. La otra pregunta: ¿dónde está entonces, dónde queda la soberanía de Dios? ¿Dónde queda la soberanía de Dios? Mis hermanos, la Biblia enseña totalmente lo contrario. La Biblia enseña la absoluta soberanía de Dios en nuestra vida. Algunos ejemplos, miren. Salmo 135, 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Todo lo que Dios quiere, lo hace. Él no depende de lo que nosotros hablemos, decretemos, confesemos, declaremos. Todo lo que Dios quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Eso es soberanía de Dios. Salmo 115, 3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Soberanía de Dios. Isaías 46, 10. Que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que usted quiere. ¿Haré todo lo que nosotros queramos? No, haré todo lo que yo quiero, dice el Señor. Soberanía de Dios. Proverbios 16, 9. El corazón del hombre piensa su camino. Oído, el corazón del hombre piensa lo que será nuestro camino, nuestro destino. Mas Jehová endereza sus pasos. En la Nueva Traducción Viviente dice: podemos hacer nuestros planes, pero el Señor es quien determina nuestros pasos. Mis hermanos, una vez más, esto es soberanía de Dios. Dios es soberano. Dios es quien decide lo que Él sabe que es mejor y lo que se debe hacer. No son nuestras palabras, no es nuestra boca. Usted puede confesar, decretar o declarar con su boca lo que le venga en gana. Tenemos esa libertad, gracias al Señor. Puede decir lo que se te antoje. Pero si Dios no quiere, nada pasará. Nada pasará. Si Dios no quiere, si quiere su voluntad, sí, o si no, no. Súbase. Le invito para que haga una prueba. Súbase a la torre de Colpatria, al último piso, y diga: yo puedo volar, yo puedo volar, yo puedo volar. Y láncese al vacío, a ver. Mis hermanos, le aseguro que lo único que va a volar son sus pedazos por el piso. Porque nuestra boca, nuestras palabras no tienen ningún poder especial. No es así, es mentira. Algunos dicen es que nuestras palabras, nuestra boca, nuestra fe mueven el corazón y la mano de Dios. Mi amigo, nadie mueve el corazón y la mano de Dios excepto su voluntad y soberanía. Job capítulo 23, verso 13 dice: pero si Él, es decir, Dios, dice, pero si Dios determina una cosa, dice, ¿quién lo hará cambiar? Si Dios determina algo, ¿quién lo hará cambiar? ¿Sabe quién? Solo su voluntad y su soberanía, nadie más. Isaías 14, 27.
porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? No, es que yo decreto, es que yo lo confieso. Mis hermanos, Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? ¿Quién? Mis estimados amigos, esta clase de doctrina no se obtiene de ninguna verdad bíblica, no se obtiene de la Biblia, no está en la Biblia, sino de un concepto de la nueva era llamado la ley de la atracción. Yo sé que lo han escuchado porque ellos obviamente siempre enseñan esto, ¿verdad? La ley de la atracción. Esa ley de la atracción enseña que los polos, dice que los polos iguales se atraen. Así que enseñan que si una declaración o pensamiento positivo, pues debe atraer ¿qué? Una consecuencia positiva o una reacción positiva. Todo esto, mis hermanos, está impregnado no de la presencia de Dios como el creador omnipresente, sino de un Dios en forma hinduista o panteísta. Y el resultado claro de toda esta doctrina, de todas estas mentiras, es la idea de que nuestras palabras, de que nuestra boca tiene un poder, repito, especial, creativo, místico, para poder casi obligar a Dios, obligar a Dios a que haga lo que yo quiero, a que me dé lo que a mí se me antoja, que se convierta prácticamente en mi sirviente, porque debe hacer todo lo que yo declare, lo que yo decrete, lo que yo confiese, anulando su soberanía, anulando uno de los atributos más importantes de Dios, que es su soberanía. Esto, mis hermanos, es una creencia totalmente herética. Adicionalmente, los resultados que se atribuyen o se le atribuyen a esta confesión positiva son empoderados o investidos ¿por qué? Por la fe de una persona. Esto conduce obviamente a la antigua creencia o a la falsa creencia de que, por ejemplo, las enfermedades que nos suceden son por causa, por consecuencia de un pecado o de la falta de fe. Pero la Biblia desmiente en muchos textos esa enseñanza, esa doctrina. Por ejemplo, miren, vamos a ir al Evangelio de Juan, en el capítulo 9. Juan capítulo 9, verso 1 y 3 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, es decir, tenía una enfermedad, ¿verdad? Una enfermedad, ceguera. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí. Ahora, ellos le preguntaron ¿por qué? Porque ellos tenían esa enseñanza o ese concepto de que las enfermedades eran por castigo, por un pecado. Entonces, por eso le preguntaron al Señor: Rabí, ¿quién pecó? Fíjense, o sea, el niño que acaba de nacer, una pregunta hasta insensata, ¿verdad? ¿Quién pecó? ¿O sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: de ninguna manera, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Fíjense, no hay ninguna consecuencia aquí de pecado. Ya lo hemos hablado varias veces, ¿cierto? Que es motivo de una enseñanza diferente. Las enfermedades no todas tienen una fuente, algunas sí son por causa de pecado, pero hay muchas más fuentes de las enfermedades. Miren, además, todo el libro de Job, si lo leemos y lo estudiamos, refutan toda esta doctrina de la confesión positiva, el pensamiento positivo. Ahora, el segundo problema de esta doctrina es que ellos malinterpretan las promesas de Dios. Confesar es estar de acuerdo con lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Eso es confesar, estoy de acuerdo con lo que Dios dice. Pero la confesión positiva
o el pensamiento positivo está exigiendo solo deseos humanos, solo lo que nosotros queremos, lo que deseamos. No está ahí. Generalmente la voluntad de Dios en esa confesión. Las personas que impulsan esta confesión positiva enseñan que esta práctica simplemente reafirma las promesas de Dios como fueron dadas allí en la palabra de Dios. Sin embargo, ellos no diferencian entre las promesas hechas por Dios de manera universal, hechas a todos sus seguidores, a todos nosotros, a todo su pueblo. No lo diferencian de las promesas personales hechas a individuos en particular, en un momento determinado y para un propósito establecido o determinado o particular. Ellos creen que todas son promesas para nosotros y no es así. Repito, hay promesas generales para su pueblo, para nosotros, y hay promesas que están en la Biblia que fueron hechas en particular para un propósito especial, para un caso en particular. No podemos generalizar las promesas ni igualarlas con los principios. Proverbios, un ejemplo, Proverbios 3:16, dice la palabra ahí de Dios, dice: largura de días está en su mano derecha. Esto les encanta a los de la prosperidad. Ahí está, mire, ahí está escrito: largura de días está en su mano derecha y en su izquierda, ¿qué? Riquezas y honra. Suena bonito, ¿verdad? En su izquierda riquezas. Muchos se vuelven zurdos, ¿no? En su izquierda riquezas y honra. Dirán algunos, es que solamente los de la derecha solo reciben largura de días y los de la izquierda riquezas. Ahora la pregunta es, ¿qué son los proverbios? ¿Se ha preguntado? ¿Qué son los proverbios? Los que escuchan la Biblia responde, lo pueden saber, los que no, pues lo van a saber. ¿Son acaso los proverbios promesas infalibles? ¿Son esos los proverbios? ¿Promesas infalibles? No. ¿Qué son? Principios. Son principios. Es más, miremos qué nos dice el escritor de Proverbios, quien escribió Proverbios, porque ustedes dirán que yo estoy inventando. Miremos qué dice quien nos escribió. Proverbios capítulo 1, verso 1, desde el comienzo. Dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Aquí está el autor de Proverbios. Dice, ¿para qué? ¿Para qué fueron escritos? Dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Jóvenes, ¿quieren ser inteligentes y sabios? Lean Proverbios. Nos dice el escritor que Proverbios fue escrito para eso. Principios, no son promesas infalibles. Una vida libre de preocupaciones y perfecta, les recuerdo, mis hermanos, que es totalmente la antítesis de lo que Jesús dijo que sería la vida cristiana y las vidas que sus seguidores vivieron, los cristianos, la iglesia primitiva especialmente, de la cual nosotros debemos aprender. Aprendamos, mis hermanos, mi mejor consejo, aprendamos doctrina de ellos, de los primeros cristianos, de la iglesia primitiva, no de los modernos pseudo maestros. Segunda carta de Timoteo, vamos a ver qué nos dice la Biblia, cuáles son algunas de las promesas que están en la Biblia. Dice, segunda Timoteo capítulo 3, verso 12, dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. ¿Quién de ustedes quiere vivir piadosamente? A ver, ¿ya está ya? Bueno, ya está ahí.
Me hacen trampas, ¿sí no? ¿Quién quiere vivir piadosamente? ¿Quién? ¿Quieren vivir piadosamente? Pues mis hermanos, yo les garantizo que posiblemente no va a haber riqueza, salud eterna, prosperidad, sino van a tener otra consecuencia. ¿Cuál es? ¿Cuál? Persecución. Padecerán persecución. Miren lo que vivieron muchos de los grandes hombres de Dios. Pone cuidado, grandes hombres de Dios. Hebreos capítulo 11. Están aquí en el pabellón de la fama, porque fueron realmente hombres de Dios. Yo creo que nosotros en la actualidad no le llegamos ni a los tobillos a estos hombres. Y mire lo que les pasó. No hubo oro, riquezas, prosperidad, felicidad, sanidad total. No tuvieron eso. Miren, Hebreos 11:36 dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados. ¿Usted se imagina, ha pensado eso? Aserrados, o sea, descuartizados. Puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio de fe, oído, repito, eran hombres de fe, hombres que amaban a Dios, hombres verdaderamente de fe, no recibieron lo prometido. La pregunta es, ¿por qué estos hombres con tanta fe? ¿Por qué no declararon? ¿Por qué no decretaron? ¿Por qué no confesaron? Lo contrario, ¿por qué? ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque eso no es bíblico, eso no está en la Biblia, no está por ningún lado. Jesús, mis hermanos, Jesús no prometió riquezas. ¿Saben qué más bien prometió? Dificultades en la vida cristiana. Él jamás prometió que todos nuestros anhelos serían cumplidos. Él prometió, mis hermanos, que tendríamos lo necesario, lo que necesitásemos para vivir. Él tampoco prometió paz en las familias. ¿Saben eso? Él no prometió paz en todas las familias. Él prometió que las familias tendrían problemas, sabiendo que algunos iban a decidir por él y otros lo iban a rechazar. Iba a haber allí división. Mis hermanos, Él no prometió salud perfecta y eterna. Él prometió llevar a cabo su plan para nosotros y darnos su gracia, darnos su ayuda, darnos su poder en las dificultades. En los momentos difíciles, Él prometió que estaría con nosotros. Eso es lo que Él prometió. No lo que enseñan, repito, la moderna doctrina. Así que, mis hermanos, debemos tener siempre claro que si algo sucede en nuestra vida, es porque está en su soberanía, en su voluntad. Y si eso está dentro de su voluntad, dentro de la voluntad de Dios, entonces ¿sabe qué? Es bueno, perfecto y agradable. Es la voluntad de Dios. Mis hermanos, el problema de nosotros o el problema de los cristianos modernos es que nos han enseñado que las cosas o que todo lo que nos suceda siempre debe ser bonito. Pero eso no dice la Biblia, mis hermanos, no dice la Biblia. Por favor, se lo repito. Bajo la autoridad de la palabra de Dios se lo digo, no está en la Biblia, eso no dice en la Biblia. Por ejemplo, nos han enseñado que las enfermedades siempre vienen del diablo. Que si hay escasez es por el diablo. O sea, no es porque usted se endeudó, hizo mal negocio, actuó mal, no, es por el diablo.
Nos han enseñado, mis hermanos, que todas las cosas malas son por el diablo. Que si estamos tristes es por el diablo. Todo es del diablo. Como dicen por ahí algunos, pobrecito diablo, tiene que chupar todo. Todo le echan la culpa al diablo. Mis hermanos, ¿sabían ustedes que cuando un predicador no enseña esas cosas, o sea, no enseña que todo es del diablo y que todo es consecuencia del pecado? Cuando no enseñamos eso, somos acusados de faltos de misericordia, de ignorantes, de retrógrados, de faltos de amor. Porque es que la Biblia dice que Dios es solo amor, Dios es solo misericordia, Dios es solo felicidad, Dios es solo salud, riquezas. Ahora, mis hermanos, yo no estoy diciendo que Dios no sea también eso. También es eso, ¿verdad? Lo que yo estoy diciendo es que la Biblia enseña que eso es solo una parte de lo que es Dios, pero falta la otra parte de Dios. Falta la otra posición, el que Dios disciplina, el que Dios se enoja, el que Dios es fuego consumidor. Dios, mis hermanos, oye, Dios no es solo lo que usted quiere, Dios no es solo lo que a usted le guste. No, mis hermanos, no es así. Dios es todo lo que la Biblia dice que Dios es. Y la Biblia dice que Dios es misericordioso, pero es fuego consumidor, ¿verdad? La Biblia dice que Jesús es presentado como un cordero, pero también como un león. Que es presentado como el Salvador, pero también como un juez. Eso es lo que la Biblia dice que Dios es. No podemos olvidar todo lo que Dios es. Porque les recuerdo que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no ha cambiado. No es que Dios en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, Dios era malo, perverso, cruel. Y después se convirtió a cristianismo, entonces se hizo bueno. Ahora es bueno, ahora todo es lo que a mí me gusta. No, mis hermanos, Dios no ha cambiado. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Sí, continúa siendo el mismo Dios de la creación hasta el fin. Pero si lo ha olvidado, quiero recordarle cómo Dios levantó a sus profetas, cómo Dios levantó a sus grandes hombres, cómo Dios levantó a su pueblo. En muchas ocasiones, ¿sabe cómo lo hizo? A costa de juicio, de dolor, de sufrimiento y de sangre. Así está en la Biblia, de disciplina. Dios, mis hermanos, según la palabra de Dios, según la Biblia, Dios muchas veces trajo juicio a su pueblo. Dios trajo cosas desagradables a su pueblo, cosas que no eran buenas para ellos, cosas que no les gustó, cosas que los hizo sufrir. Lo trajo sobre su pueblo, cosas que les causó dolor. Dirán algunos, pero es que es un pueblo incrédulo, no tenían fe. Lo hubieran decretado, lo hubieran declarado, hubieran confesado, hubieran atado esas palabras de Dios. Mis hermanos, tonterías. Esto, mis hermanos, nos debe enseñar muchas veces que las cosas que nos suceden pueden ser ocasionadas por Dios. ¿Para qué? Para un propósito especial en nuestra vida, en la vida de cada uno de nosotros. Miren, Salmo 4, verso número 1, dice aquí el rey David: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, ¿sabe qué? Estos son unos salmos escritos cuando estaba siendo perseguido David por su hijo para matarlo. Estaba en angustia. ¿Cómo no va a tener? ¿Usted se imagina la angustia de un padre siendo perseguido por su hijo para matarlo? No era nada fácil. Estaba en problemas, en dificultades. Dice, cuando yo estaba ahí en angustia, en problemas, en dificultades, dice, tú me hiciste ensanchar. Es decir, ¿sabe cuándo creció más David? Espiritualmente, de carácter, en esos tiempos de sufrimiento, de angustia, de dolor. Dios lo hizo ensanchar.
lo hizo crecer espiritualmente, de carácter. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió eso? Había un propósito de Dios para la vida de David, un propósito en su vida. Miren, otro problema con la confesión positiva es que a pesar de que se entienda que las confesiones se refieren a las cosas en el futuro, muchas de esas afirmaciones son solo mentiras. Solo mentiras. Yo les confieso la verdad, yo he recibido, antes de conocer todas estas cosas, un montón de confesiones y decretos y declaraciones que nunca se cumplieron, nunca pasaron, porque son mentiras, tonterías. El proclamar, yo siempre seré sano, yo siempre seré próspero, yo seré rico, mis hermanos, es algo engañoso y muy posiblemente está fuera de la voluntad de Dios, la cual estamos como cristianos, como creyentes llamados a aceptar, a aferrarnos a esas cosas. Porque, ¿qué sabemos? ¿Qué sabe usted? ¿Qué sé yo de lo que pasará mañana en mi vida? ¿Qué sabemos? ¿Qué dice Santiago, verdad? ¿Suena Santiago? ¿Qué sabemos lo que pasará mañana? ¿Qué sabemos? No sabemos absolutamente nada. Lo que será mi futuro el día de mañana o el de ustedes. ¿Cómo voy yo a decretar o declarar sobre su vida cosas que yo no sé, que yo ignoro? ¿Han escuchado ustedes también, por ejemplo, expresiones como, uy, es que Dios tiene un gran propósito en su vida? Suena muy bonito, ¿verdad? Dios tiene un gran propósito en mi vida, un gran propósito en tu vida. Generalmente cuando las personas pasan al frente a orar, a todos les dicen, Dios tiene un gran propósito en su vida. Mis hermanos, yo sí creo que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Pero quiero recordarle que los propósitos de Dios en nuestra vida no son siempre amor, dinero, felicidad. Dios tiene propósitos diferentes en nuestra vida. Ahora, ¿estamos dispuestos a aceptar el propósito de Dios en nuestra vida, en mi vida? ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Porque repito, no siempre los propósitos de Dios en nuestra vida nos van a gustar. A veces no nos gusta. Un ejemplo, miren, el mismo Señor Jesucristo. ¿Cuál fue el propósito de Dios para Él? Sufrir, sangrar y morir. ¿Bonito? ¿Cuál fue el propósito o uno de los propósitos de Dios para sus apóstoles? Todos murieron de una forma cruel e inhumana, menos uno, menos Juan. ¿Cuál fue el propósito o uno de los propósitos de Dios para sus profetas? Dice la Biblia que muchos de ellos pasaron por sufrimiento y por dolor. ¿Saben para qué? ¿Saben con cuál propósito? Para que usted y yo hoy aprendamos. Y aún ni así aprendemos. Imagínense, ¿qué más puede hacer Dios? Los pasó a ellos por un dolor, por sufrimientos tremendos, por amor a nosotros. Miren, mírenlos a ellos, mire por lo que pasaron. Aprendan de ellos para que no tengan que pasar por allí. Ese fue un propósito de Dios para ellos en su vida. Recuerden, no todos los propósitos de Dios en nuestra vida son bonitos y agradables. A veces no nos van a gustar, pero es la voluntad de Dios, recuerden. Y si es la voluntad de Dios, es lo mejor para nuestra vida. Ahora, las confesiones acerca de otras personas en particular es algo preocupante, porque Dios nos ha dado a cada uno de nosotros la libertad de servirle para revelarnos de manera individual. Una vez más, ¿cómo va a saber alguien el propósito de Dios para mi vida? Para que me declare a mí cosas que no conoce. Bueno, que me desee buena vida, buena salud. Amén, por eso. Son sus deseos y son bienvenidos, ¿verdad? Pero no significa que eso es lo que va a pasar en mi vida, por favor. ¿De cuándo acá? ¿De cuándo acá? No voy a confesar, obviamente no estoy diciendo que entonces debemos
declarar negativo. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que a veces una declaración negativa pues no invalida, no niega las bendiciones de Dios. ¿Te acuerdan el enfermo de la allí de Bethesda? ¿Qué declaró él? No, yo estoy aquí, no puedo moverme, no puedo lanzarme, siempre me ganan, estoy enfermo aquí, no puedo hacer nada. Pero eso no impidió, mis hermanos, que Dios actuara en su vida y que lo sanara. Eso no impidió. ¿Dónde está la fe de ese hombre? No sabía quién era ese hombre que estaba ahí, no sabía quién era. Los salmos, mis hermanos, están llenos de clamores a Dios para obtener liberación. Salmo 55, 21 dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Es decir, que hay justos que están caídos, ¿verdad? Pero dice, Dios no los dejará para siempre ahí. En algún momento, algún propósito especial, pero Dios nunca se olvida de sus santos, jamás. Siempre, dice, siempre va a estar con nosotros en todo momento, en las dificultades, en los problemas, en las enfermedades, en la escasez. Dios va a estar ahí para ayudarnos, para sustentarnos, para alentarnos, para darnos fuerzas. Ahora, ustedes, ¿quién cree que a muchos de nosotros, que muchos que estamos aquí, quién cree que Dios nos ha dado las fuerzas para estar aquí, el aliento, para levantarnos cada día? Dios. Muchos ya hubiésemos tirado la toalla, ¿verdad? Pero Dios nos ha dado las fuerzas, el aliento, el vigor para seguir adelante cada día. Mis hermanos, el Dios de la Biblia, el Dios de la Biblia no es un Santa Claus cósmico o mágico. Él es un Padre amoroso que quiere estar involucrado en nuestra vida en todo momento, en cualquier circunstancia que tengamos. Cualquier sea la circunstancia, ahí va a estar Dios como nuestro Padre, para ayudarnos, repito, para sustentarnos, para levantarnos. Así que cuando nos humillamos delante de Él, cuando nos humillamos a su presencia y le pedimos, le suplicamos ayuda, Él nos va a ayudar, nos va a liberar o libertará de esas circunstancias, o nos dará las fortalezas, la fuerza para seguir adelante. Cuando nos humillamos delante de Él, si mi pueblo se humillare, dice la Biblia, ¿verdad? Si mi pueblo se humillare, no dice si mi pueblo decretare, si mi pueblo declarare, si mi pueblo atare o desatare, no dice eso en la Biblia. No lo encuentra en ninguna parte, ni ninguno de sus grandes hombres lo hizo en la antigüedad, ninguno. Esta es una doctrina moderna, es nueva. Eso no viene de allá de la Biblia, por favor. No lo va a encontrar en ninguna parte. Ahora, ¿tendrá algún valor la confesión positiva? En cierto modo, miren, aquellos que confiesan positivamente en que pueden resolver sus problemas y sus dificultades, pues ¿saben qué va a pasar? Tal vez están más relajados para afrontarlos, ¿verdad? Para discernirlos, para buscar una salida, ¿verdad? Y pueden ser tal vez más creativos a la hora de buscar una solución, porque se ha demostrado que un estado de ánimo optimista sí ayuda para nuestra salud. O sea que no es malo, no es de todo malo, ¿verdad? Pero los peligros de la confesión positiva superan ampliamente los beneficios. Todas las ventajas que hemos enumerado, mis hermanos, del pensamiento positivo son solo psicológicas, emocionales, de alguna manera fisiológicas, pero no espirituales. No espirituales. Las palabras, mis hermanos, lo que nosotros hablamos no tienen magia. No tenemos ningún poder creativo en nuestra boca. Nuestra función con nuestro Padre Celestial no es exigirle, ni reclamarle, ni pedirle, ni ordenarle, ni mucho menos contarle, como algunos antes se han dado cuenta, 1, 2 y 3, y Dios corra a cumplir la orden allá a mi pseudo profeta. No, mis queridos hermanos, no está en la Biblia eso. Nuestra función es que pedirle ayuda, confiar en Él, suplicarle y saber que nuestras bendiciones
no dependen siempre de la fortaleza ni del poder de nuestra fe, sino ¿de qué? Sino de su misericordia, de su gracia, de su soberanía y de su poder. No depende de mí. No tengo el poder para hacer de Dios eso, mi sirviente. Nuestras palabras, mis hermanos, oído, ténganlo muy claro, mis palabras y tus palabras no tienen ningún poder creativo. Metas eso en tu cabecita. Ni siquiera cumplimos las palabras que a veces hacemos. No cumplimos ni nuestras promesas, mucho menos vamos a tener el poder creativo. La única palabra, mis hermanos, que tiene poder, ¿sabe cuál es? La palabra de Dios. Es la única palabra que tiene poder. Dios es el único que habla y sucede. Si Dios dice, se cae el sol, se cae el sol. Si Dios dice, se cae la luna, se cae la luna. Si Dios dice, se muere, se muere. Si Dios dice, vive, vive. Si Dios dice, se sana, se sana. Si no, no. Es Dios, mis hermanos, es Dios el que tiene poder. Es su palabra la que tiene poder, no somos nosotros, no es nuestra palabra, no es nuestra boca. Yo estoy cansado, la verdad, estoy hastiado de toda esa basura que se vive enseñando. Que solo declárelo, decrételo, confiéselo y recíbalo. Basura, basura. Eso no está en la Biblia. No somos nosotros los que le ordenamos a Dios para que sucedan las cosas, no. No podemos olvidarlo. Dios es Dios. Él es el creador. Él es el soberano. Nosotros somos solo ¿qué? Criaturas. Somos sus criaturas. Él está en el cielo y nosotros estamos en la tierra. No nos podemos olvidar de eso. Así que debemos sentar nuestros piececitos aquí en la tierra y bajarnos de esa nube que muchos nos han querido subir. Somos solo sus criaturas. Dios es el soberano y es Él quien gobierna el universo. ¿Sabe cómo? De acuerdo a su soberanía, de acuerdo a su voluntad, a la manera en que Él quiere hacerlo, no la manera mía. No lo que yo diga que debe hacer, no, es mentira, es basura. Dios es, repito, el único soberano. Y la palabra de Dios es la única que tiene poder. Todos los otros textos que mueven por ahí son textos totalmente descontextualizados. Es que yo tengo poder para dar vida a lo que está muerto. ¿Han escuchado esa expresión? Yo doy vida a lo que está muerto. ¿Dónde dice que usted da vida a lo que está muerto? ¿Dónde dice? Dice que Dios es quien da vida a lo que está muerto. Es Dios, no usted, no nosotros. Repito, somos solo sus criaturas. Él es el Dios y soberano del universo. Señor de todo, Rey de reyes y Señor de señores. Y se hace, mis hermanos, se hace lo que su bendita y total soberanía y voluntad quiere que se haga, nada más. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a orar para terminar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, bendito Dios, primeramente, Señor, queremos dar una vez más las gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, me guía. Tu palabra, Señor, alumbra, ilumina nuestro caminar. Tu palabra, Señor, nos alimenta, nos fortalece. Tu palabra, Señor, nos hace crecer. Tu palabra nos saca, Señor, de la ignorancia y del desconocimiento, Señor, de tu sabiduría y de tus atributos. Gracias, Padre Santo, porque tú eres soberano, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú eres quien rige el universo de acuerdo a tu soberanía y a tu voluntad.
Y gracias, Padre Santo, porque también hoy puedo entender y aceptar, Señor, que sea cual sea tu voluntad, es la mejor para nuestra vida porque es perfecta, es agradable y es buena. Bendito Dios, permítenos cada día, Señor. Permite, Padre Santo, que tu pueblo cada día, Señor, pueda adquirir más sabiduría y más conocimiento respecto de tu palabra, Señor. Padre Santo, perdónanos porque tal vez en algunas ocasiones o en muchas oportunidades hemos sido irrespetuosos, hemos sido altivos y soberbios, hemos de alguna manera querido usurpar, Señor, tu soberanía y tu voluntad, Padre Santo. Bendito Dios, hoy ruego, Señor, por tu pueblo, hoy ruego, Señor, por tu iglesia, bendito Dios, para que tu misericordia, Señor, tu gracia y tu favor, Señor, sean cada día derramados sobre tu iglesia, Señor, sobre tu pueblo. Llénanos, Padre Santo, de sabiduría, llénanos de conocimiento, Padre Santo. Ayúdanos, bendito Dios, a poder discernir, a poder separar, Señor, entre la verdad y la mentira. Padre Santo, ten misericordia, Señor, de tu iglesia, de tu pueblo, Señor. Tú sabes que en muchas ocasiones, Padre Santo, por falta de conocimiento, por desconocimiento de tu palabra, Señor, por ignorancia, por falta de sabiduría, Señor, hemos actuado, Señor, de maneras no correctas, Padre Santo. Pero sabemos, Señor, de tu misericordia. Sabemos, Padre Santo, de tu gracia, de tu amor. Y hoy, Señor, suplicamos y rogamos, Señor, por esa porción, Señor, de tu sabiduría para nuestras vidas, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a permanecer siempre en tus caminos, en tu verdad, Señor. Si nos desviamos, bendito Dios, muéstranos, Padre Santo, muéstranos el camino, muéstranos el error, Padre Santo. Bendito Dios. Y ten misericordia también, Padre Santo, de aquellas otras personas que tal vez con conocimiento, Señor, tal vez por interés, por vanagloria, por beneficio personal, Señor, manipulan, tergiversan tu palabra, Señor. Ten también misericordia, Padre Santo, de sus vidas y permíteles, bendito Dios, restaurar, Señor, restablecer esa doctrina, Señor, que tú has colocado en tu palabra, Señor, que tú le has dado a tus profetas, a tus apóstoles, a tu iglesia primitiva, Señor. Permítenos, bendito Dios, aprender, Padre Santo, de ellos, aprender de sus experiencias, de su fe, de su santidad, de su compromiso, de su fidelidad, bendito Dios, para que cada día, Padre Santo, podamos agradarte, Señor, en lo poquito, Señor, que tú nos permite que hagamos. Padre Santo, gracias, gracias, amado Jesús, por tu iglesia, Señor, universal, por tu iglesia, Señor, local, presencia viva, Señor, por cada congregación, por cada iglesia, Señor, donde se predica, Señor, tu palabra, donde se enseña, Señor, tu doctrina. Llena, Señor, a cada uno de nosotros como líderes de tu sabiduría, de tu conocimiento y sobre todo, Señor, de tu temor, Padre Santo, para no desviarnos de tu palabra, para no desviarnos deliberadamente, Señor, de tu doctrina, de tu enseñanza, Señor. Líbranos, Padre Santo, de llegar, Señor, a manipular tu grey, a llegar a abusar, Señor, de tus ovejas, Padre Santo.
Guarda, Señor, la vida de cada una de esas ovejitas, Señor, donde esté, Padre Santo. Tú las conoces, tus ovejas, Padre Santo. Tu palabra dice, Señor, que cada ovejita, Señor, escucha tu voz y te sigue. Así donde quiera que esté, Padre Santo, llama, Señor, a cada una de esas ovejitas, bendito Dios. Padre Santo, ten, Señor, misericordia de cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. A ti, bendito Dios, sea toda la gloria, sea toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde.